buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en esta tarde del martes en la que nos conectamos con un espacio dedicado a la familia. Ustedes saben que aquí tratamos tema de la vida familiar y hoy vamos a tratar uno muy importante. Vamos a plantear este tema que tiene que ver con el conflicto dentro de la familia, la violencia intrafamiliar. Por supuesto que lo que más nos interesa es plantear soluciones a este conflicto y ver cómo en casa podemos manejarlo adecuadamente. Cuando nos referimos a la violencia, generalmente pensamos en la violencia física, en los golpes, en los moretones. Pero ¿qué tal pensar un poco en esos moretones que quedan en el alma, en el espíritu y en los afectos, cuando hablamos un poco de violencia emocional, psicológica y afectiva, que también existe y a veces no la podemos identificar fácilmente? Estaremos entonces hoy analizando este tema y por supuesto dando soluciones para que en casa sepamos cómo manejarlo. Tenemos testimonios que nos van a contar sus casos y a partir de allí haremos el análisis. Y también tenemos especialistas invitados que nos darán luz para que sepamos cómo manejar esta problemática de una manera adecuada. Vamos a empezar este programa introduciéndolo a través del testimonio de Jacqueline Gil Gómez. Ella acá nos cuenta, veamos. Mi hijo se llama Esteban Arias Gil, tiene 11 años, en este momento está cursando el quinto de primaria, le gusta mucho el fútbol, es un niño pues alegre. El papá de mi hijo, pues yo lo conocí en el colegio, allá comenzamos pues de adolescentes, luego seguimos de novios y pasó todo el periodo pues de la universidad. Estando en la universidad, yo quedé en embarazo y ya pues tuvimos el niño y después de los 6 meses decidimos pues terminar la relación. Bueno, la relación pues se puso muy difícil porque ya a medida que fueron apareciendo las responsabilidades pues y las obligaciones, no solamente de tiempo sino económicas, entonces ya la relación se puso pues se complicó mucho. Entonces, como no fue posible pues ponernos de acuerdo, entonces yo decidí ir a bienestar familiar para acordar la parte pues de lo que tenía que ver con las visitas y los alimentos del niño. Él ha usado diferentes métodos para presionarme, como irse para una inspección de policía y aparecerse en mi casa para exigir que ciertos derechos pero él cuenta siempre las historias a conveniencia de él. Y él ejerce siempre pues, cierta manipulación sobre el niño. Cosas como, por ejemplo, buscar la forma de llevar al niño al médico cuando la mamá no está, ¿cierto? Desvirtuar mi imagen ante unos profesores, llamar a los trabajos, a decir cantidad de mentiras para dañar pues mi calidad de vida, pues mi estabilidad emocional. Otra situación muy incómoda fue en el proceso de custodia, que fue un proceso muy largo de 2 años, pues que él llegó, puso un proceso de custodia donde alegaba pues que él podía darle mejor calidad de vida al niño, montar un proceso, dejarlo abandonado, no darse, pasaron todas las audiencias, él no se presentó, nunca se presentó y tuvieron que repetirle a él todas las audiencias cuando yo estuve pendiente de todo este proceso. Y no solo eso, sino ir con una cantidad de mentiras y después llevar fotos del niño golpeado, pues decir que el niño se aporreó y decir que era que la mamá lo había maltratado. Pues no, se ha llegado a puntos muy, muy bajos. Para mí lo más difícil en todos estos años son todos estos procesos en todos estos lugares. En bienestar familiar, en los juzgados, tener que volverme, encontrar allá con esta persona, tenerme que defender, tenerme que mostrar, tener que presentar evidencias de que soy una buena madre,
de que todo, pues sentir ese miedo de que voy a perder a mi hijo, que me lo van a alejar de mí. Eso ha sido lo más difícil para mí. Jacqueline se encuentra con nosotros para ampliar este testimonio y para que a partir de allí analicemos esta situación de la violencia intrafamiliar y que en este caso tiene que ver con violencia afectiva o emocional. Antes de hablar con Jacqueline, quiero contarles la encuesta que tenemos en Facebook para que participen. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Red Vital TA. Esta es la pregunta. ¿Consideras que cuando uno de los dos progenitores manipula a sus hijos para ponerlos en contra del otro padre o madre, debe ser catalogado como un acto de violencia intrafamiliar? Van a responder entonces nuestra encuesta en Facebook y más adelante les damos los resultados. Recuerden que también tenemos el chat abierto para que participen. En pantalla les estábamos mostrando anteriormente. Ven la página principal de Teleantioquia y en la parte superior encontrarán un recuadro que dice señal en vivo. Allí van a dar clic y entonces empezamos a chatear, recibir sus preguntas y sus comentarios. Su participación es demasiado importante para nosotros. Muchas gracias por estar hoy en Red Vital. Vamos entonces a hablar con Jacqueline. Bienvenida, muchas gracias por estar en Red Vital. Muchas gracias. Empecemos, Jacqueline. ¿Tú cómo consideras que esa historia que nos cuentas pudo haber influido en las manifestaciones afectivas de tu hijo, en su vida emocional, en su colegio, en su vida familiar? Pues el niño se siente confundido, porque entonces a él le plantean que tiene que escoger entre el papá y la mamá, y eso para él no alcanza pues como a dimensionar pues este tipo de situación. En el colegio a veces se muestra un niño disperso, ¿cierto? Y también indisciplina, aunque no puedo decir que todo es producto pues de esta situación. Bueno, háblame un poco de ese proceso en el que en un principio los dos tenían compartida la custodia de tu hijo. ¿Cómo funcionaba y por qué se dio el hecho de buscar una custodia de uno de los dos absoluta? Bueno, inicialmente al terminar la relación, como no pudimos ponernos de acuerdo, entonces asistimos a Bienestar Familiar para establecer las visitas. Yo todavía estaba estudiando, entonces acordamos que en semana él podía pues, visitar el niño y los fines de semana también podía estar con el niño, pero empezaron pues hay muchos incumplimientos, o sea, no se cumplían, entonces llegaba la hora de que él debía regresar el niño a la casa y él podía llevarlo a la hora que quisiera, además en horas muy tarde, pues muy altas. ¿Incumplimientos en el regreso del niño a casa? Sí, y bueno, después de eso ya hicimos, ya pues por juzgado, sí hicimos un acuerdo de visitas, ¿cierto? Que al principio fue muy conveniente para mí, porque ya uno piensa que cuando ya es un documento escrito, legal por un juzgado, tiene más validez, ¿cierto? Sí. Pero tampoco se cumplía, o sea, muy poco, ¿cierto? Entonces, bueno, después ya con el tiempo pasamos otro proceso que fue la de alimentos y luego ya el padre, como no estuvo de acuerdo con ese proceso, entonces ya inició un proceso de custodia. No estuvo de acuerdo con el proceso de esa retribución alimentaria que él tenía como obligación. A pesar de que fue una conciliación, porque en el proceso inicialmente se hace una conciliación, logramos conciliar, pero no sé qué motivos lo llevaron a iniciar un proceso de custodia, y el cual duró 2 años, en el cual se involucró al niño y el padre pues mantenía influencia sobre el niño, aprovechaba las visitas con el niño y hasta el punto de llegar a llamarlo el día anterior el mismo día de la cita donde el niño lo iban a entrevistar en el juzgado para decirle que si le preguntaban con quién quería vivir, dijera que con el papá. ¿Cómo manifestaba el niño esas emociones en ese momento en el que el papá buscaba esa preferencia? ¿Cómo te dabas cuenta tú que esa era la información que su papá le daba y esas peticiones que él hacía?
Pues el niño siempre que se quería pues impartir disciplina en la casa o cuando él estaba molesto, él decía, yo quiero vivir con mi papá, es que yo no te quiero a ti porque mi papá me da esto, me da lo otro, entonces yo quiero estar con mi papá. O sea, ¿te refieres a esos momentos en los que había o que asumir alguna consecuencia por un acto o por Sí. alguna situación en la que el niño tuviera que asumirlo o en el que tú tenías que ejercer tu Exacto. autoridad y disciplina? Él buscaba en esos momentos refugio diciendo, quiero vivir con mi papá. ¿Cuál es en este momento la situación actual? ¿Cómo ves al niño? ¿Cómo ves su raciocinio? ¿Cómo ves que esta situación actualmente la manifiesta? ¿Y cómo lo ves en el orden de sus emociones? Pues el niño le ha afectado mucho, porque después de este proceso de custodia, el papá ya lo abandonó. ¿No ha estado ya con él? No, él ya después de Él que... buscó tener la custodia, Sí. pero te la asignaron a ti porque se dieron cuenta en todo el proceso Sí. que el niño debía estar bajo tus cuidados. Sí, ya con psicólogos y todo, pues nos evaluaron y bueno, y me dieron la custodia y ya después el papá económicamente no volvió a cumplir con sus obligaciones que ya estaban pactadas en el juzgado, no volvió a cumplir con sus visitas a pesar de que tenía pues derechos a ella. ¿Qué tanta presencia hace el padre? ¿No cumple con las visitas? ¿De vez en cuando hace alguna llamada? ¿Qué tanto lo ve el niño? No, él empezó paulatinamente A irse retirando. alejando hasta que se fue de la ciudad a vivir a otra ciudad y ya después ya no volvió. Entonces él puede llamar al niño una vez cada 15 días, una vez al mes, pues ya. Ahora simplemente, él piensa que simplemente es no hablar. No Más hablar. adelante, Jacqueline, vamos a hablar sobre algo importante con nuestros invitados en la sección La Consulta y tiene que ver, hablaste ahorita de esa parte alimentaria que habían pactado. También hay un término que hoy en día se emplea para hablar de esa inasistencia emocional, esas emociones, ese afecto, ese contacto tan importante que necesita un hijo tanto de su padre como de su madre. En este momento tu hijo está teniendo asistencia psicológica, sigue en algún seguimiento en el que puedan ayudarle a manejar esas emociones que seguramente son difíciles para él y para ti. No, en este momento no. De pronto cuando he presentado periodos de disciplina en el colegio, hemos tenido apoyo del colegio, pero no tenemos Un seguimiento. un seguimiento. No ha sido necesario porque gracias a Dios mi hijo cuenta con mucho afecto. En mi casa tengo un hogar estable, en mi familia, estamos muy pendientes de él, entonces a veces podría pensar que el niño no le afecta, pero no siempre. A veces uno lo nota callado, distante, cuando se le menciona al papá y entonces... Es importante hablarlo de todas maneras y Sí. que él reciba una asistencia. Podríamos ahorita determinar de qué manera. Gracias a Dios y como tú dices, él está rodeado de mucho afecto, pero muchas veces cuando las situaciones se expresan, se hablan, puede depurarlas un poco más porque él en su interior espera la presencia de su padre, pero si lo habla puede lograr manejarlo adecuadamente. Muchas gracias, Jacqueline, me seguirás contando más adelante a medida que vamos desarrollando el programa. También nos acompaña Juan Carlos Peralta, bienvenido a Red Vital, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Juan Carlos, quisiera que nos contaras tu caso brevemente. Te agradecemos en primera instancia por estar aquí compartiendo, porque a partir de estas cosas que ustedes nos cuentan, pues todas las familias reciben muchas veces un llamado de atención o reciben esa voz de alerta que les ayuda a ver si en casa necesitan actuar y que ojalá sea a tiempo. Juan Carlos. Bueno, mi caso sucedió hace 3 años y medio. O sea, yo estuve con mi novia 10 años, estuve de novio 10 años, 2 años de casado. En el segundo año, mi ex esposa empezó a presentar episodios como depresivos. Digamos que fueron alertas que no tomé como en cuenta y que pensé que eran cosas como muy normales. Hace 3 años y medio pues sucedió un evento pues, del cual no quisiera pues como ahondar mucho, pero estuvo expuesto mi hijo, estuvo pues en grave peligro, mi ex esposa también, y a partir de ahí se me derrumbó pues como el mundo. Yo pensé pues que eso no pasaba, pues que eso no era como tan normal,
que eso le sucede a otros. Sin ahondar, Juan Carlos, cuando dices que estuvo en peligro tu hijo, ¿se debía a peligro causado por alguna situación sí, de la madre? Exactamente, sí. Eso pasó. Ella pues estuvo hospitalizada, estuvo en tratamiento psiquiátrico. El niño pues estuvo conmigo durante varios meses, algunos meses. Posteriormente empezamos pues como ya a mirar el tema, o sea, yo me separé, inmediatamente tomé la decisión de separarme y iniciamos un proceso. Dora Luz, mi ex esposa, consiguió pues la abogada, Nora Lucía Ortiz, era la contraparte. Ella pues en todo momento pensó siempre, la abogada pues pensó en el niño primero que cualquier otra cosa. Me llamaron a mí pues para saber si quería conciliar y yo estoy dispuesto desde el inicio. Si bien es cierto, yo tuve la potestad de hacer un acto pues y de decir, bueno, mi hijo quiero que esté conmigo, quiero la custodia del niño y tenía todo el derecho. Yo me puse a pensar que de pronto no era lo mejor. De pronto pensé más en ese niño, en la posibilidad de que estuviera con su madre posteriormente, de que ella mejorara su salud. De pronto más adelante que él me dijera, ¿por qué no hiciste nada por mi madre? Si yo no hago eso en ese momento, era muy posible que ella se fuera al abismo nuevamente. O sea, sí. Si yo no hacía eso, el niño era el más perjudicado. Siempre pensé en eso. Entenderle la mano y en tener esa posibilidad de que su hijo tuviera la relación de contacto, afecto y filiación importante con su madre, dando la oportunidad de que ella pudiera aliviarse, claro. Claro, por supuesto. El niño pues siempre estuvo en una situación complicada durante todo este tiempo porque preguntaba por su madre. Ya después empecé pues como a llevarle al niño, que estuviera pues con él. Empecé a ver pues la familia estuvo muy pendiente pues como de esos momentos. Y empecé pues como a notar que ella se preocupaba mucho por el niño. Realmente fue un evento depresivo que digamos que yo no tendría por qué juzgar y que se me sale de las manos. De pronto sí hubo alertas que no, en su momento no las atendí, que me parece importante que en el futuro pues se tengan en cuenta. Hace un año aproximadamente empezó pues como otro evento donde mi ex esposa, también algo similar a Jacqueline, me quería quitar la custodia del niño, después de que yo le brindé la posibilidad de que fuera compartida. Empezó pues me colocó una demanda en la comisaría, hablando pues de la parte de alimentos. Yo accedí a la cuota alimentaria pues de forma pues sin necesidad pues de voluntaria, sin ningún problema, y me puse una demanda en el juzgado por inasistencia alimentaria. Para mí eso fue pues cuando estabas realmente cumpliendo. Para mí eso fue pues realmente duro. Empezamos como una guerra sin sentido pues, donde ella decía unas cosas, yo hacía otras cosas en bienestar familiar. Empezaba pues como a haber una cantidad de cosas que al final me di cuenta que el niño era el más afectado. Y no es posible que sigamos en esta situación. Afortunadamente hemos contado con grandes profesionales, Nora Lucía nos ha acompañado mucho en este proceso. ¿Están todavía en este momento en el proceso o el proceso ya...? Estamos ya, el de divorcio se dio, estamos en el proceso de liquidación de la sociedad, que también estamos conciliando. O sea, la idea es conciliar y siempre llegar como un acuerdo. ¿Y en el de la custodia? El de la custodia ya se dio y en este momento está manejando perfectamente. No ha habido pues como problema. Qué bueno. Afortunadamente, digamos, hemos contado con buenos profesionales. En este momento mi ex esposa está con tratamiento psicológico, la encuentra muy bien. El niño lo llevo de vez en cuando también para que miren cómo está, también lo encuentra muy bien. Precisamente hoy está de cumpleaños, está cumpliendo 5 años. Bueno, mándale un saludo de cumpleaños a tu hijo. Miguel, feliz cumpleaños, que cumplan mucho más y que Dios te bendiga. Qué lindo. Bueno. Feliz cumpleaños, Miguel. Bueno, el hecho es que siempre he tratado de que las cosas se concilien, de que no ir por encima, digamos, de las personas y que siempre el niño sea como la persona que más se vea beneficiada con todas estas cosas. El año pasado, más o menos por esta época, pues realmente fue bastante complejo. Como le decía, una guerra sin sentido, ella hacía algo, yo hacía otro, pues, y realmente el perjudicado era el niño. Se estaba viendo pues como el retroceso y yo dije, pero por Dios. Yo quiero que analicemos
Sí, Juan Carlos, Jacqueline, yo quiero que analicemos precisamente eso. ¿Cuáles son realmente los perjudicados cuando se entra en una batalla campal, una lucha de poderes? Y me parece bien importante y concluyente esto que me dices, Juan Carlos, y es, primero hay que pensar en el niño, en su bienestar. Hay otras formas de violencia intrafamiliar que más adelante las estaremos analizando y que no tienen que ver con el caso que ustedes nos han narrado, pero que también entra dentro del programa para que lo analicemos. Seguiremos hablando con ustedes, que nos sigan contando y que como padres nos den sus opiniones sobre cuál creen que debe ser, después de este proceso que han tenido que batallar, cuál creen que debe ser el mejor manejo y qué le dirían a los padres de familia que hoy nos acompañan en Red Vital. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales, no se vayan que ya regresamos. Seguimos en Red Vital hablando sobre la violencia intrafamiliar y quiero recordarles la encuesta que tenemos en Facebook para que participen. La pregunta es la siguiente: ¿consideran que cuando uno de los dos progenitores manipula a sus hijos para ponerlos en contra del otro padre o madre, debe ser catalogado como un acto de violencia intrafamiliar? En Facebook nos encuentran como Red Vital TA y en este momento entramos en la consulta. En la consulta nos acompañan el doctor Juan Carlos Lambraño, médico y asesor de la Fundación Primero la Infancia. Juan Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. También nos acompaña Nora Lucía Ortiz, ella es abogada, directora regional Antioquia de la Fundación Primero la Infancia. Nora Lucía, bienvenida. Es un placer acompañarlos. Bueno, lo mismo, es un placer para nosotros tenerte acá. Nora Lucía, hablábamos en un principio cuando yo introducía el programa y decía, generalmente cuando pensamos en violencia, pensamos en los moretones, en los puños, en los empujones, en la violencia física. Pero hay otras formas de maltrato que hacen muchísimo daño y que tienen que ver con esa estructura de formación de la personalidad del ser que se puede ver afectada si se dan estas formas de violencia. ¿Cuáles son esas otras? Concretamente, la ley de violencia intrafamiliar estipula que el que maltrate física, que es la forma de violencia que estamos acostumbrados a presenciar, lo que quizá tenemos introyectado, como hablábamos de la ley de los ojos morados cuando fue promulgado, sí. Pero hay otra parte, la violencia moral, la violencia afectiva, que es una secuela que viene afectando poderosamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Afecta a la familia en general y solo a los niños o también estas formas de violencia se dan entre la pareja como tal o entre adultos? Básicamente los más afectados son los niños y adolescentes, o digamos que el género femenino también podría entrar dentro de esta población afectada. Indiscutiblemente los grandes perjudicados en estos conflictos de parejas, cuando hay disfunción, son los niños. Ellos no pidieron este conflicto de sus progenitores. Sin embargo, son tomados como objetos y no como sujetos de derechos como la norma enseña. Sí. Y entonces, ¿quién se queda con el niño? ¿Quién presiona más? Escuchaba el testimonio de Jacqueline, cómo le hablaban al oído al pequeño para que diga, quiero estar con papá. Pero el niño debe descubrir a su papá y a su mamá por sus propios medios, de manera afectiva, compartiendo con ellos y no de manera impositiva. Claro. Eso es una forma de maltrato. Cuando incidimos en el quehacer del niño, en el comportamiento del niño, en el decir del niño, cuando le decimos vas a una entrevista con el juez o vas a una entrevista con el psicólogo, defensor u operador de justicia, pórtate así, di aquello. Si te preguntan si mamá sufre o si papá está triste, di que sí. ¿Qué le estamos haciendo a un niño? Lo estamos alineando a nuestro favor y lo estamos alienando porque le estamos dañando su cabecita, introyectándole cosas diferentes y de paso le estamos dando un antivalor, el de la mentira. Claro. Hablaba en un principio sobre analizar esta temática desde el conocimiento como tal del conflicto, pero más importante, y quiero que ahora ustedes ambos
nos digan cuál es esa manera apropiada de manejo cuando se presentan estas situaciones y estos conflictos en casa. Ya Juan Carlos y Jacqueline nos han expuesto, decía ahorita, después de toda un batallar difícil, cómo se puede llegar a una conciliación y a que haya una manera adecuada, libre y amorosa de resolver el conflicto de manera que los niños no se vean afectados. Vamos a continuar viendo esta notica que nos resume un poco más las distintas formas de violencia intrafamiliar. Veamos. La violencia intrafamiliar tiene muchas formas de acuerdo a quiénes son los que usan la violencia y hacia quiénes se dirige esta violencia, y adquiere distintas formas dependiendo del tipo de maltrato. La violencia se puede tipificar en maltrato infantil. Este tipo de maltrato se puede presentar de formas activas, como lo son el abuso físico, abuso emocional o el abuso sexual. De formas pasivas, como el abandono físico y el abandono emocional, o al no advertir que los niños están siendo testigos de violencia. También se encuentra la violencia conyugal, que se puede presentar como maltrato hacia la mujer cuando el que maltrata es el hombre, violencia cruzada cuando ambos se agreden mutuamente, o maltrato hacia el hombre cuando la mujer ejerce la violencia hacia el hombre. En estos tres casos se pueden presentar abuso físico, abuso emocional, abuso sexual u otras formas de abuso, por ejemplo, la inasistencia económica. Y por último, se encuentra el maltrato a los adultos mayores, que se puede presentar de formas activas a través del maltrato físico, el maltrato emocional y el abuso financiero. También se puede presentar de formas pasivas, como es el abandono físico y el abandono emocional. Juan Carlos concluye esta nota hablando del abandono emocional en el caso del adulto mayor. Hablemos un poco en general, y decía yo también ahorita y mencionaba la inasistencia emocional. Muchas veces hay demandas por inasistencia alimentaria. El padre o la madre no cumplen con esas obligaciones económicas que le corresponden y que tienen que ver con la educación, salud y vivienda de sus hijos. Pero ¿en dónde queda esa parte tan importante que es el afecto, que es el acompañamiento, que es estar al lado de ese hijo que necesita tanto a su padre o a su madre? Mire, yo cito un libro de un fiscal de adolescencia y juventud, que es el doctor Roberto Elías Marín, ¿cierto? El libro se llama Inequidad, Agresión, Violencia Intrafamiliar e Inasistencia Alimentaria. Él ahí hace un diagnóstico perfecto de la violencia que hay en Medellín. Y todo nace de la casa. Y él dice que todo nace de la inasistencia emocional que están viviendo estos niños y estos adolescentes por parte de sus padres. Generalmente es del padre, del hombre, el que abandona la casa. Son niños o adolescentes que están aumentando la violencia en la ciudad. Hoy en día vos ves mujeres ya metidas en los grupos delincuenciales. Y esto se manifiesta también cuando empiezan a formar sus hogares, su familia, y son niños que se vuelven adultos maltratadores. Y es por eso, por esa inasistencia emocional de parte de los padres, porque generalmente las custodias son monoparentales hacia la mamá. Generalmente es la madre quien está ejerciendo los cuidados y la asistencia en general. Y esa falta de la figura paterna le hace daño a los hijos, indudablemente. Obviamente hay padres que son maltratadores, entonces, hombre, si está en riesgo el menor, hay que tomar otras medidas en estos casos especiales. Yo siempre he pensado que la parte de la promoción y la prevención en salud se aplica acá, ¿cierto? Si nosotros damos unas herramientas para que el sistema disminuya la violencia intrafamiliar, una de las herramientas puede ser la conciliación. Yo admiro el caso de Juan Carlos, escuchando la historia de Juan Carlos Peralta, porque él dejó a un lado ese orgullo, ¿cierto? Y dejó a un lado lo que tanto daño le hace a la gente hoy en día, que es el individualismo a ultranza, ese individualismo, pues, el orgullo, el egoísmo y la autosuficiencia, pensando que el otro no es necesario, que yo solo soy capaz, yo no necesito al otro padre para criar a mis hijos. Si nosotros dejamos eso, manejamos un perdón, vivimos sin remordimientos, vivimos sin resentimientos, manejamos una mejor comunicación como padres. Es que pues los niños no tienen que ver en la
en el causal de la separación de nosotros. Ellos tienen que ganar de los dos padres. Independientemente de que haya una separación, es esa forma de conciliar, manejar la comunicación y seguir siendo unos padres que trabajan en conjunto por esa educación y bienestar de sus hijos, así no estén conviviendo. Es que qué rico que un niño vea a un papá preocupado por sus tareas, por su acompañamiento espiritual, llevándolo a misa, ver a una mamá que también se levanta en sus días que le corresponde, en el desayuno, el papá también en la comida. O sea, ellos van a crecer de pronto con más independencia, con más madurez y van a ser unos adultos más responsables. Nosotros los padres separados hoy en día tenemos un compromiso con la sociedad grandísimo, porque somos nosotros los formadores de los futuros padres. Totalmente. Muy importante esta acotación, Juan Carlos, en la que se habla, si bien hay una realidad y la familia o la pareja debe separarse por situaciones diferentes, ¿cuál debe ser el manejo de ese conflicto y de esa separación? Voy a ir a preguntar otra cosa con Nora Lucía y tiene que ver con el maltrato como tal. Cuando hay un ser maltratador, estamos hablando de una historia en él, una historia familiar, una historia ambiental, personal y psicológica que lo lleva a ser un ser maltratador. Ya si me quiero meter más en ese conflicto como tal y cómo padres o madres, en general vemos que los porcentajes hablan más de maltrato desde el género masculino. Pero no podemos negar que también hay maltrato de madres hacia sus hijos. Lo que quisiera en este momento analizar es cómo en casa se puede dar cuenta una persona que está viendo maltrato. El físico ya sabemos que es muy evidente y es importante denunciarlo. Ahora quisiera que dijeran en dónde y qué debe hacer esa persona. Pero cuando hay maltrato emocional, inasistencia emocional, cuando hay esa cantidad de mentirillas que se le dicen al hijo y que generan lo que quisiera que nos dijeras sobre el trastorno de alienación parental, entonces háblame un poco cómo se puede determinar, cuáles son esas alertas. El síndrome de alienación parental es un comportamiento del cual son víctimas los niños cuando no hay un consenso en cuanto a la educación y crianza, cuando papá y mamá no comparten la custodia, y vemos unas señales de alertas como papá o mamá llama. En este aspecto me detengo para decir que casi siempre la alienación, o en el grueso de los casos, la alienación, el progenitor alienador es mamá. No es un asunto de género, pero las estadísticas hablan, como decía Juan Carlos, que la custodia monoparental en el grueso de los casos va con mamá. Entonces es mamá la que no se quiere desprender de ese hijo porque lo parió, porque lo ama, pero precisamente el mayor acto de amor es el desprendimiento, pero no lo logra entender y entonces empieza papá a llamar y el niño está dormido, el niño está ocupado, no hay tiempo para ver a papá. Empieza a presentar a su nuevo compañero o novio como el papá de su hijo y le enseña a decir a este pequeño, él es tu papá. Esas son señales. Se está negando esa figura paterna que realmente hay. Aquí quiero ir un poco al caso en que la madre realmente ha vivido en esos casos una fuerte violencia en la que ha sido maltratada y sus hijos también lo han sido. ¿Cuál sería aquí el manejo para que esa madre pueda validar? Les cuento que la semana pasada en uno de nuestros programas de martes y miércoles hablábamos sobre la importancia de la validación de la figura paterna, independientemente de que ese padre muchas veces no represente ese padre ideal y ese padre que buscamos construir en sociedad. Sin embargo, si a través del diálogo, de la comunicación y del discurso de la madre se valida a ese padre como un progenitor que existe, reconociendo esos errores, pues ese hijo irá a madurar ese proceso mucho más fácilmente. Voy a esto. ¿Cómo puede hacer esa madre que ha sido violentada y sus hijos han sido violentados también para manejar ese proceso? En principio tenemos que aferrarnos al interés superior del niño o adolescente y ponderar en cada caso qué le sirve más al niño. Si es un progenitor violento que ha afectado emocional
y moralmente a los chicos. Yo pienso que es seriamente cuestionable propiciar el encuentro, la estrechez de las relaciones, porque por el contrario los estamos poniendo en riesgo total. Daño absolutamente. Pero cuando no es así, cuando es que mamá por su experiencia anterior ha tenido este sufrimiento, las chicas adolescentes que rápidamente se nos embarazan, en el caso puntual que tocaba a Juan Carlos de la investigación del doctor Roberto Elías Marín, él nos decía que el 92% de los chicos que están en las penitenciarías para adolescentes son niños sin papá, es decir, son niños sin norma, porque las mamás se abreogan ese concepto de quizás superpoderosas, puedo sola, se olvidan de esa figura tan importante como es la figura de papá. Ocurre también, insisto, en el tema de papá cuando es el progenitor custodio monoparental que sacan de un lado porque pareciera que se nos ha olvidado a todos que los niños son sujetos de derecho como manda la norma y no objetos de disputa. Lo que se reparte son los bienes de la sociedad conyugal, lo que se reparte son las obligaciones, las deudas, pero no a los chicos. Entonces el primer llamado es a ratificar o reiterar la importancia de la figura paterna y materna en igualdad de condiciones en la educación y crianza de los niños. Y en la medida de lo posible, se me salió de las manos, está el Estado con un abanico de posibilidades, acompañamiento psicoterapéutico por parte de ICBF, comisarías de familia, la asistencia de Defensoría del Pueblo, Procuraduría delegada para la infancia y adolescencia, primero la infancia, aquí estamos para ayudar. La idea es, insisto, criar los hijos en condiciones de equidad y de igualdad, en la medida que puedan contar efectiva y afectivamente con ambos. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, adelante. Cuando la violencia es física, sí. El adulto al consultar al médico, el adulto toma la propia decisión de si hay denuncia a fiscalía. Sí. Nosotros lo inducimos a que lo haga. Vaya, hágalo, y sin embargo le hacemos la historia clínica y lo reportamos como violencia intrafamiliar. Si es un menor, es obligación reportarlo. Sí. O sea, ahí no le pedimos consentimiento a nadie, inmediatamente lo reportamos porque es un menor el que está en peligro. Hay una serie de comportamientos que son, yo digo que son comportamientos inadecuados de los adultos, que puede ser una forma de pronto de violencia subrepticia, que a veces uno no se da cuenta, y es cuando surgen los chantajes emocionales, los conflictos de lealtades, la famosa purga emocional, que es esa en el que a los niños llegan con el regalo, con la foto, o sea, desaparece todo lo que haya en la casa del otro progenitor. Sí. El lavado de cerebro, empiezan un martilleo de ideas negativas, que puede ser un poco diferente, pero que siempre van a llevar hacia un síndrome de alienación parental, que terminan hablando mal del otro padre. Y esto, yo no sé, yo digo que los abogados, que son realmente los que tienen poderes de decisión, sí deberían hacerle ver al cliente, hey, te estás equivocando, mira que le vas a hacer daño al niño, no manejes eso así. Yo decía ahorita, es que está haciendo una lucha de poderes realmente, exactamente, que al que está perjudicando es al niño o a la niña. Exactamente. Y terminan en un estrado judicial donde se aumenta la ansiedad, entonces vos ves los niños más ansiosos, comportamientos inadecuados en el colegio, que era lo que de pronto decía Jacqueline. Y uno va a ver y no es nada más sino eso, pura manifestación de ansiedad, y somatizan. Van a consulta con migrañas abdominales, dolores de crisis asmática, cambios en la piel, y es pura manifestación de somatización. Yo estoy segura que nuestros televidentes tienen muchísimas preguntas. Les voy a recordar a ellos nuestras líneas telefónicas porque después de los comerciales vamos a recibir sus llamadas. Recuerden, 381-54-54 y 851-1170. Nuestro chat, ya se los había dicho, está abierto para que también participen. Ya volvemos. Recibimos sus llamadas en el 381-54-54 y en el 851-1170 en Zona Interactiva. Ya tenemos una llamadita con nosotros, nos llama Matilde Saldarriaga desde Andes. Matilde, muy buenas tardes, bienvenida. Aló, Matilde. ¿Aló? Sí tenemos a Matilde en la línea.
Vamos a recibir a Carolina mientras vemos si Matilde se vuelve a comunicar o entra la llamadita. Carolina Valencia nos llama desde Robledo. Carolina, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, bienvenida a Red Vital. ¿Qué quisieras preguntar? Bueno, yo quisiera preguntar lo siguiente. Lo que pasa es que yo tengo un problemita como parecido con el papá de mi hija y con mi hija. Mi hija tiene 7 años, él tiene otra pareja y yo también, pero mi hija tiene muy claro que mi pareja no es el papá. La pareja del papá de mi hija tiene un hijo y ella en repetidas ocasiones me dice a mí delante de la niña que no le joda la vida más al papá de la niña, que haga como hizo ella, que le enseñó a que le dijera papá al papá de mi hija. Entonces yo le contesté, pues si su hijo no sabe quién es el papá, mi hija sí sabe. A esta señora hay que rogarle para que consigne. Yo era la que, como se dice vulgarmente, le embutía a la niña por los ojos. Sofía, llame a su papá. El día del padre, Sofía, llame a su papá y dale feliz día del padre. Llámelo de cumpleaños. Dígale que usted quiere estar con él este fin de semana. Nada más ayer le dije, Sofía, llame a su papá a ver si le puede consignar para tomarle las fotos para la matrícula. Y lo que mandó a decir fue, dígale a su mamá que no la ponga a llamar porque ella sabe para cuándo es la plata, que si le sirve así bien y si no demandas. Carolina, ¿tu hija no tiene contacto presencial con el papá? ¿No pasa algunos ratos con él? Ella lo tenía porque yo se lo insinuaba para que ella lo buscara, sí, pero no porque él lo hiciera. De hecho, la última vez hubo un problema muy feo y la familia de él trató mal, amenazó, en fin. Entonces él dijo delante de la niña que no le interesaba, que no lo volviera a llamar, que no lo volviera a buscar, que el hijo de su pareja era mejor que la niña. Entonces yo le dije, ¿cómo hace una cosa de esas? Por Dios, o sea, uno cómo va a comparar 2 niños y más el hijo de uno. Tienes toda la razón, Carolina. Pues sería muy bueno que la pareja del padre de tu niña pues estuviera oyendo, porque es bien importante cuando se presentan otras familias, que esa persona que hace parte de esa nueva familia pueda también validar el papel de ese padre o esa madre Nora, que le dé a ese padre apoyo para que siga asistiendo emocionalmente y económicamente, por supuesto, a ese hijo o hija que se lo merece. ¿Qué tendrías para decirle a Carolina? Y te agradecemos muchísimo tu llamada y tu aporte, y ojalá la situación se mejore. Nora, y después Juan Carlos, me gustaría también que le hablara a Carolina. Carolina, 2 derechos fundamentales de tu hija se ponen en la balanza. Primero, el derecho a la vida, que viene aparejado con el derecho a los alimentos, cuya obligación por parte del papá es inexcusable. Esto es, si el papá no quiere tener contacto con la niña, quiere privarse de la alegría de ser papá, de involucrarse con la niña en su proyecto de educación y crianza, quizás será la vida misma la que le cobra estas carencias para con la niña, pero en forma alguna puede desprenderse de su obligación alimentaria, porque hay todo el rigorismo legal que protege a la niña, así la mamá tenga una pareja, porque es que los derechos de los adultos son muy diferentes de los niños, que son de rango constitucional por encima de los demás. En cuanto al derecho de las mal llamadas visitas, y digo mal llamadas porque en mi concepto las visitas son para los reclusos, yo visito y siento ese concepto como muy distante, es tomar tintico y no más. En cambio, el tema de contacto, de relación estrecha con mi niño, en el caso de la hija de Claudia, el papá se lo está perdiendo. De Carolina. De Carolina, sí. Perdón. Y no ha querido involucrarse. Frente a esto, ¿qué sanción trae el Estado? Esto es un derecho facultativo, donde yo cosecho lo que siembro. Algo así como el sufragio. Si yo no voto, no podré entonces quejarme de que no se dieron los resultados esperados. Si yo no invierto en mi hijo el tiempo que el niño merece, porque es un derecho para el niño, ¿cierto? Estar rodeado de su papá o de su mamá, según el caso. Si yo no invierto en el niño, será muy poco lo que puedo cosechar. A futuro podría estar incurso en una causal de privación de patria potestad por abandono afectivo. Juan Carlos, algo bien importante
es cuando hay la influencia de otra persona, una pareja que no quiere dejar que ese padre, que es padre también de un hijo suyo, también valide la paternidad en otro caso como el de esta niña de 7 años. ¿Qué palabras tendrías para esta persona para que deje que ese padre ejerza ese derecho tan importante? Mire, yo pienso que lo primero que tiene que hacer ella es seguirle alimentando a la niña la idea de cuáles son los roles de cada uno. O sea, el rol de mamá es ella, el rol de papá lo cumple el papá. Sí. La otra pareja es la esposa o la novia del papá. Y el otro niño es el hijo de la esposa o de la novia del papá. Sí. Esos títulos hay que ser claros con los niños. Tal como ella lo está haciendo. Así, exactamente. Eso se ve mucho, que la nueva pareja trate de interferir en la relación de padre con sus hijos o de madre con sus hijos. Yo pienso que eso es más de actitud del papá. O sea, es que uno no puede renunciar a sus hijos. Sí. Y uno puede entrar a asumir roles de papá o comportamientos de papá, pero uno debe saber que esa hija con la que él está, o el niño, no sé, de la nueva pareja, no es su hijo. Puede asumir comportamientos de papá, pero el rol de papá él lo tiene que asumir con la niña de Mariana. De Carolina, sí. De Carolina. Hay otra cosa que me parece importante y es que ella no debe poner a la niña a llamar porque ese es un tema de adultos. O sea, la niña no tiene por qué estar llamando al papá. Sí. La niña, llámelo, dele el pico, felicítelo, salúdelo, cuéntele cómo le fue en el colegio o en la guardería, cuéntele que conoció nuevos amiguitos, cuéntele las nuevas cosas lo que aprendió. Esas son las llamadas de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Sí. Un niño no tiene por qué llamar a pedir la cuota alimentaria. Eso lo deben manejar Carolina y el padre de la niña. Voy a pasar a la notica en conexión que es importante para que nuestros televidentes tengan estos datos. Antes, Nora, quisiera que les contaras a los televidentes rápidamente sobre el congreso que tienen próximamente. Sí, muchas gracias. En una semana, concretamente el martes 22 de noviembre, sí, tendremos miércoles, tendremos la tercera versión del Congreso Internacional Primero la Infancia. Hemos trabajado en anteriores versiones temas como la custodia compartida, de la que ya hablamos, síndrome de alienación parental. En este momento nos vamos a centrar en la prueba. La prueba es el eje central de todo proceso. Una adecuada valoración, una adecuada realización dependerá de cómo se mueva el juez. Y en este caso la prueba científica, la que hace el psicólogo cuando entrevista a los niños, la que hace el psiquiatra, la que hace el asistente social de cada despacho, es muy importante. Entonces vamos a capacitar a ese operador de justicia en cómo se realiza adecuadamente la prueba, cuáles son esos estándares o protocolos en materia de procesos de familia y formas de maltrato, de manera que hablemos un mismo lenguaje. ¿Cuál es la página, Nora, para que las personas interesadas consulten? La página donde pueden consultar sobre el tercer Congreso Internacional Primero la Infancia es www.fundacionprimerolainfancia.org. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces esta nota que nos pone en conexión con estos recomendados. Para esta semana te recomendamos el libro Violencia Intrafamiliar, Causas Biológicas, Psicológicas, Comunicacionales e Interaccionales, escrito por Jesús Alfredo Walley Sánchez. Este texto habla sobre la violencia que se genera en casa, las tipologías del agresor, bases biológicas de la agresión y algunos de los efectos que deja la violencia intrafamiliar. Esta obra está dirigida no solo a aquellos que padecen este problema, sino a todos los que quieren analizarlo y estudiarlo. Lo puedes conseguir en Google Books. También puedes ir a la página del Instituto de Bienestar Familiar www.icbf.gov.co, donde encontrarás algunos modelos de atención para la detección, prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar. Un espacio para obtener información y ayuda acerca de esta problemática que azota a muchas familias de nuestro país. Por último, puedes visitar el portal www.mujeresquecrean.org, un espacio pensado para la reflexión a partir de campañas para mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar, donde los principales agresores muchas veces son los tíos, padrastros y compañeros permanentes de la madre.
una página para prevenir y aportar a la construcción de un país libre de violencia doméstica. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co o seguirnos en Facebook como Red Vital Teleantioquia y en Twitter como @RedVitalTA. Juan Carlos, para finalizar, ¿qué quisieras decirles a los padres sobre una recomendación? Bueno, una recomendación que yo daría a los padres es superen todos esos orgullos, ese afán de poder, ese afán de estar por encima de la pareja. Piensen siempre en ese niño, en esa criatura que realmente merece ser feliz. Traten como de solucionar los conflictos como lo hice yo. Pienso que la vida es eso, la vida es, digamos, no se pueden garantizar que no hay problemas, pero sí que se van a solucionar. La manera en cómo se resuelve el conflicto. Cómo resolver los conflictos, entonces muchas gracias. Pongan mucho de su parte. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Jacqueline, también muchas gracias por habernos acompañado a contarnos tu testimonio. Nora y Juan Carlos, muchas gracias también por sus aportes tan valiosos. Quiero contarles que en la encuesta el 98% respondió que sí consideraban una forma de violencia intrafamiliar el hecho de manipular a los niños cuando uno de los padres dice mentiras. Quiero contarles que la semana entrante, el tema será, no la semana entrante, mañana, violencias sexuales contra la mujer en el contexto del conflicto armado, para que nos acompañen como siempre a las 3:30 de la tarde. Y yo los espero también la semana entrante aquí en su programa Red Vital. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Con violencia afectiva o emocional. Antes de hablar con Jacqueline, quiero contarles la encuesta que tenemos en Facebook para que participen. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Red Vital TA. Esta es la pregunta. ¿Consideras que cuando uno de los dos progenitores manipula a sus hijos para ponerlos en contra del otro padre o madre, debe ser catalogado como un acto de violencia intrafamiliar? Van a responder entonces nuestra encuesta en Facebook y más adelante les damos los resultados. Recuerden que también tenemos el chat abierto para que participen. En pantalla les estábamos mostrando anteriormente. Ven la página principal de Teleantioquia y en la parte superior encontrarán un recuadro que dice señal en vivo. Allí van a dar clic y entonces empezamos a chatear, recibir sus preguntas y sus comentarios. Su participación es demasiado importante para nosotros. Muchas gracias por estar hoy en Red Vital. Vamos entonces a hablar con Jacqueline. Bienvenida, muchas gracias por estar en Red Vital. Muchas gracias. Empecemos, Jacqueline. ¿Tú cómo consideras que esa historia que nos cuentas pudo haber influido en las manifestaciones afectivas de tu hijo, en su vida emocional, en su colegio, en su vida familiar? Pues el niño se siente confundido, porque entonces a él le plantean que tiene que escoger entre el papá y la mamá, y eso para él no alcanza pues como a dimensionar pues este tipo de situación. En el colegio a veces se muestra un niño disperso, ¿cierto? Y también indisciplina, aunque no puedo decir que todo es producto pues de esta situación. Bueno, háblame. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en esta tarde del martes en la que nos conectamos con un espacio dedicado a la familia. Ustedes saben que aquí tratamos
tema de la vida familiar, y hoy vamos a tratar uno muy importante. Vamos a plantear este tema que tiene que ver con el conflicto dentro de la familia, la violencia intrafamiliar. Por supuesto que lo que más nos interesa es plantear soluciones a este conflicto y ver cómo en casa podemos manejarlo adecuadamente. Cuando nos referimos a la violencia, generalmente pensamos en la violencia física, en los golpes, en los moretones. Pero ¿qué tal pensar un poco en esos moretones que quedan en el alma, en el espíritu y en los afectos, cuando hablamos un poco de violencia emocional, psicológica y afectiva, que también existe y a veces no la podemos identificar fácilmente? Estaremos entonces hoy analizando este tema y, por supuesto, dando soluciones para que en casa sepamos cómo manejarlo. Tenemos testimonios que nos van a contar sus casos y a partir de allí haremos el análisis. Y también tenemos especialistas invitados que nos darán luz para que sepamos cómo manejar esta problemática de una manera adecuada. Vamos a empezar este programa introduciéndolo a través del testimonio de Jacqueline Gil Gómez. Ella acá nos cuenta, veamos. Mi hijo se llama Esteban Arias Gil, tiene 11 años, en este momento está cursando el 5º de primaria, le gusta mucho el fútbol, es un niño pues alegre. El papá de mi hijo, pues yo lo conocí en el colegio, allá comenzamos pues de adolescentes, luego seguimos de novios y pasó todo el periodo pues de la universidad. Estando en la universidad, yo quedé en embarazo y ya pues tuvimos el niño y después de los 6 meses decidimos pues terminar la relación. Bueno, la relación pues se puso muy difícil porque ya a medida que fueron apareciendo las responsabilidades pues y las obligaciones, no solamente de tiempo sino económicas, entonces ya la relación se puso pues se complicó mucho. Entonces, como no fue posible pues ponernos de acuerdo, entonces yo decidí ir a bienestar familiar para acordar la parte pues de lo que tenía que ver con las visitas y los alimentos del niño. Él ha usado diferentes métodos para presionarme, como irse para una inspección de policía y aparecerse en mi casa para exigir que ciertos derechos pero él cuenta siempre las historias a conveniencia de él. Y él ejerce siempre pues, cierta manipulación sobre el niño. Cosas como, por ejemplo, buscar la forma. Un poco de ese proceso en el que en un principio los dos tenían compartida la custodia de tu hijo. ¿Cómo funcionaba y por qué se dio el hecho de buscar una custodia de uno de los dos absoluta? Bueno, inicialmente al terminar la relación, como no pudimos ponernos de acuerdo, entonces asistimos a bienestar familiar para establecer las visitas. Yo todavía estaba estudiando, entonces acordamos que en semana él podía pues, visitar el niño y los fines de semana también podía estar con el niño, pero empezaron pues hay muchos incumplimientos, o sea, no se cumplían, entonces llegaba la hora de que él debía regresar el niño a la casa y él podía llevarlo a la hora que quisiera, además en horas muy tarde, pues muy altas. ¿Incumplimientos en el regreso del niño a casa? Sí. Y bueno, después de eso ya hicimos, ya pues por juzgado, sí hicimos un acuerdo de visitas, ¿cierto? Que al principio fue muy conveniente para mí, porque ya uno piensa que cuando ya es un documento escrito, legal, por un juzgado, tiene más validez, ¿cierto? Sí. Pero tampoco se cumplía, o sea, muy poco, ¿cierto? Entonces, bueno, después ya con el tiempo pasamos a otro proceso que fue la de alimentos y luego ya el padre, como no estuvo de acuerdo con ese proceso, entonces ya inició un proceso de custodia. No estuvo de acuerdo con el proceso de esa retribución alimentaria que él tenía como obligación. A pesar de que fue una conciliación, porque en el proceso inicialmente se hace una conciliación, logramos conciliar, pero no sé qué motivos lo llevaron a iniciar un proceso de custodia.
y el cual duró 2 años, en el cual se involucró al niño y el padre pues mantenía influencia sobre el niño, aprovechaba las visitas con el niño y forma de llevar al niño al médico cuando la mamá no está, ¿cierto? Desvirtuar mi imagen ante unos profesores, llamar a los trabajos, a decir cantidad de mentiras para dañar pues mi calidad de vida, pues mi estabilidad emocional. Otra situación muy incómoda fue en el proceso de custodia, que fue un proceso muy largo de 2 años, pues que él llegó, puso un proceso de custodia donde alegaba pues que él podía darle mejor calidad de vida al niño, montar un proceso, dejarlo abandonado, no darse, pasaron todas las audiencias, él no se presentó, nunca se presentó y tuvieron que repetirle a él todas las audiencias cuando yo sí estuve pendiente de todo este proceso. Y no solo eso, sino ir con una cantidad de mentiras y después llevar fotos del niño golpeado, pues decir que el niño se aporreó y decir que era que la mamá lo había maltratado. Pues no, se ha llegado a puntos muy bajos. Para mí lo más difícil en todos estos años son todos estos procesos en todos estos lugares. En el bienestar familiar, en los juzgados, tener que volverme, encontrar allá con esta persona, tenerme que defender, tenerme que mostrar, tener que presentar evidencias de que soy una buena madre, de que todo, pues, sentir ese miedo de que voy a perder a mi hijo, que me lo van a alejar de mí. Eso ha sido lo más difícil para mí. Jacqueline se encuentra con nosotros para ampliar este testimonio y para que a partir de allí analicemos esta situación de la violencia intrafamiliar y que en este caso tiene que ver